Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Bienvenido una vez más para que juntos continuemos en este interesante estudio de la palabra de Dios. Estamos meditando ya desde hace varios programas acerca de lo que la Biblia dice del hombre. Comenzamos a meditar en el programa anterior lo que la Biblia dice de la salvación del hombre. Y decíamos que la doctrina de la salvación es de suma importancia. Una de las razones por que decimos que es de suma importancia es porque es el único medio para librarse del estado de muerte eterna. La Biblia presenta al hombre como muerto en delitos y pecados. El hombre necesita ser salvado, ser sacado de ese estado de muerte y llevado al estado de vida. También la doctrina de la salvación es de suma importancia porque es la única garantía que tendremos de entrada al estado de bendición. La salvación significa que somos salvos de algo y para algo. La salvación nos otorga la vida eterna. Uno puede leer en Juan 3:16 la palabra del Señor diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también decíamos en nuestro programa anterior que la salvación es de suma importancia porque es, escuche esto, la única manera de prepararse para el servicio. Uno no puede servir a Dios si no es salvo. Uno puede haber estudiado en un buen instituto bíblico y uno puede tener quizás una preparación académica buena y quizás puede tener una facilidad de palabra y quizás puede trazar muy bien ideas y quizás puede hacer muchas cosas buenas. Sin embargo, recuerde que si no somos salvos, estamos muertos para con Dios. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Los salvos, hermanos míos, son los únicos que pueden servir al Señor con todo el corazón. Dios nunca se ha complacido con ningún otro tipo de servicio. Vea conmigo Proverbios, capítulo 15 y verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Está diciendo que aun cuando las personas hacen algunas cosas para Dios, y aun aunque se vean atractivamente a la vista o parezcan buenas, son abominación a Jehová. Es necesario ser salvos, es necesario haber sido rescatados de condenación antes de poder servir a Dios. Vea conmigo San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Oiga esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas están diciendo, nosotros te servimos, nosotros hicimos cosas en tu nombre. Y entonces, dice el pasaje, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De manera que es necesario ser salvos para servir al Señor de la salvación. La salvación, hermanos míos, es el primer requisito para la membresía en una iglesia. El bautismo es el segundo, pero primero necesitamos ser salvos. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno puede encontrar aquí el orden. Primero, estas personas recibieron la palabra de Dios, fueron evangelizados, entendieron el asunto de la salvación, comprendieron su necesidad, recibieron a Cristo, y luego fueron bautizados. Y luego dice, se añadieron aquel día a la iglesia. Se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice el texto. Hermanos, los cristianos sirven al Señor a través de sus iglesias. Uno se une a la iglesia para servir al Señor. También la salvación es importante, hermanos míos, porque es la única manera de cambiar nuestra vida. Lo escuchó bien. No podemos hacer cambios significativos a nuestra vida sin haber sido salvos. La regeneración es un milagro sobrenatural, ya que es algo que solamente Dios puede hacer. El hombre puede realizar una reforma de sus actos, pero solamente Dios puede proveer una transformación. ¿Qué estamos diciendo? Que el hombre puede hacer algunas reformas y parece que cambió algunas cosas, pero solamente hizo algunos cambios por encima, pero no ha habido una transformación verdadera. Solamente cuando recibimos a Cristo, nuestra vida verdaderamente puede cambiar. Es imposible, hermanos míos, cambiar si no se ha aceptado a Cristo. Jeremías 13:23, vea que dice la palabra de Dios. Aquí vemos el razonamiento del profeta Jeremías diciendo, mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas. ¿Podrá el etíope mudar su piel y el leopardo mudar sus manchas? Él pregunta. Y ahora él dice, así también. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, y también el verso 18, de modo que si alguno está en Cristo, oiga esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuche esto, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. También tenemos en Tito capítulo 3, verso 3 al verso 7, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, dice el apóstol. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, oiga, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. De manera, estimados oyentes, que hemos visto hasta aquí que la salvación es de suma importancia. Y es de suma importancia porque es la única manera en que podemos agradar a Dios. Es de suma importancia porque es la única manera en que podemos tener vida eterna. Es de suma importancia porque es la única manera en la que podemos en realidad hacer cambios significativos en nuestra vida. Ahora bien, cuando estudiamos la doctrina de la salvación, tenemos que estudiar también la doctrina de la ley y la gracia. Tenemos que hablar acerca de la ley y la gracia. Ningún estudio sobre la doctrina de la salvación podrá estar completo sin la cuidadosa consideración y comprensión de las doctrinas de la ley y de la gracia. Un mal entendimiento de estas doctrinas ha de llevarnos también a puntos de vista diferentes, a puntos de vista extraños, con relación a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Las dos principales divisiones de la palabra de Dios son justamente estas, la ley y la gracia. La gracia y la ley. Hermanos, hay tres errores comunes en la cristiandad con respecto a la palabra de Dios. Estos son los siguientes. Primero, la enseñanza que insiste en que los hombres son salvos a través de guardar la ley. Hubo muchos creyentes en la antigüedad, pero también hay muchos creyentes el día de hoy atrapados en esta falsa enseñanza, insistiendo en que los hombres son salvos a través de guardar o toda la ley o parte de la ley. Uno puede leer en Hechos, capítulo 15, verso 1 y verso 11, que ya en aquel entonces había personas así. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Note que ellos venían de Judea y eran maestros. Ellos están enseñando. Ellos eran enseñadores. ¿Pero qué era lo que enseñaban? Ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. O sea, si solo aceptan a Cristo pero no guardan la ley, no podéis ser salvos, decían ellos. Ahora, en el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La palabra de Dios dice que seremos salvos por la gracia de Dios. Igual que los gentiles, igual que los judíos, igual que cualquier persona. No importa quién sea, todos somos salvos por medio de la gracia de Dios. Romanos 3:28 dice la palabra del Señor, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nosotros leemos estos pasajes y nos parecen tan claros, pero algunos los leen y no ven claridad para nada en esto. Y están tratando de guardar algunas cosas de la ley o añadiendo la ley a la gracia de Dios. Hermanos, hay personas atrapadas en la falsa enseñanza de querer que los hombres guarden ciertas partes de la ley para poder ser salvos. Pero encontramos que la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por la gracia. Ahora, hay otra falsa enseñanza también, y es la idea de que los hombres pueden vivir sus vidas como ellos lo deseen, ya que la salvación es únicamente por gracia. Algunos están diciendo, mira, podemos vivir en pecados y hacer lo que queramos y vivir como queramos porque somos salvos por gracia y de todas maneras somos salvos. Esta es una mala enseñanza y es una mentira del diablo. Romanos capítulo 6, verso 1 dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. Y Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Ahora, aquí es donde encuentran algunos el obstáculo, pero vamos a estudiar más adelante todo esto.
Ahora bien, también hay una falsa enseñanza más. Es el error de que los hombres son salvos por gracia, dicen ellos, pero mantenidos posteriormente por guardar la ley. Ellos dicen, no, somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo, pero para mantenernos salvos debemos de guardar este día o el otro día, o este rito o el otro rito. Es una falsa enseñanza. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3 y verso 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Y el verso 3 dice, «Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne», porque habían sido salvos por gracia, pero ahora habían sido engañados y estaban queriendo guardar ciertas cosas de la ley o atándose a ciertos preceptos de la ley. En Gálatas 3:10 dice, «Porque todos», subraye la palabra todos, no importa quién sea ni de qué país sea, porque todos los que dependen de las obras de la ley, para ser salvos naturalmente, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí nos lleva al pensamiento, si alguien está guardando la ley, pero falla en un punto minúsculo de la ley, está bajo maldición. Y la ley presenta a todo hombre como reprobado delante de Dios, como culpable y perdido. Pero somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, dijimos anteriormente que las dos principales divisiones de la palabra de Dios son justamente estas, la ley y la gracia. Vamos a meditar entonces detenidamente en cada una de ellas. Primero, hablemos de la ley. Definamos qué es la ley. Una ley es un axioma, o verdad incambiable o inalterable. Es algo que siempre se aplica porque está arraigado en los principios divinos. Es una ley, no va a cambiar. La ley de Dios, tal como fue dada a través de Moisés en Éxodo 19, es la regla eterna e inalterable del gobierno moral de Dios. Eso no cambia. Ahora bien, quiero que aclaremos que la ley de Dios es la ley de Moisés. No hay dos leyes. No está la ley de Moisés y la ley de Dios. Moisés en realidad no tiene ley, sino que la ley de Moisés es la ley de Dios. Dios le dio a Moisés esa ley. Aquí en Lucas son usados estos dos términos, la ley de Moisés y la ley del Señor, y está hablando de una misma cosa. Vea conmigo en San Lucas capítulo 2, verso 22 al verso 24. Dice la palabra de Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, ¿de quién dice? De Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, oiga esto, como está escrito en la ley del Señor. Entonces son dos leyes, la de Moisés y la del Señor. No, estimado oyente, es una sola ley. Todo varón dice que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, vuelve a decir, un par de tórtolas o 2 palominos. De manera que la ley de Moisés es la ley de Dios, y no hay dos leyes. Ahora, la ley fue dada por medio de Moisés, estimado oyente, pero no era de Moisés. Yo quiero que entendamos esto. Moisés no planeó, ideó y dio una ley, sino que Dios dio una ley a través de Moisés. Vea conmigo Juan capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los estudiosos dicen que en su totalidad la ley contenía 613 mandamientos. Bueno, hacemos bien al estudiar la palabra de Dios y ver si esto es verdad. Déjeme decirle que, de acuerdo con Romanos, la ley es espiritual.
Romanos capítulo 7, verso 14 dice el apóstol, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Aquí tenemos una ley que es espiritual y un ser humano que es carnal y vendido al pecado. Esto quiere decir que la ley, siendo espiritual, no es un código, como el código Hammurabi. Tampoco es una ley sobre nuestros derechos, no. No es un documento humano en ninguno de los sentidos. La ley son palabras absolutamente del Dios viviente. La ley es espiritual. Éxodo capítulo 31, verso 18, dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos, oiga esto, escritos con el dedo de Dios. La ley es la ley de Dios. La ley es la palabra de Dios. Ahora bien, la ley de Moisés contiene 3 secciones. En primer lugar, tenemos la sección de los mandamientos. Tenemos ahí Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Uno puede encontrar aquí en esta sección de la ley todos los mandamientos. Escuche esto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí tenemos pues la ley que nos habla de los mandamientos. El Señor está hablando una y otra vez acerca de lo que ellos debían de hacer, de lo que ellos no debían de hacer, lo que Él está mandando que hagan y lo que Él está mandando que no deben de hacer. Al estudiar la ley, pues debemos de tomar en cuenta que hay una sección que nos habla de los mandamientos. Esta sección nos habla de todo aquello que el Señor está mandando o que está prohibiendo que ellos hagan. Eso lo encontramos, como hemos visto, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1 al verso 17. Ahí dice una y otra vez, no harás esto, no harás lo otro y no harás lo otro. Y como ustedes saben muy bien, todo esto fue escrito por el dedo de Dios. Ahora bien, hay otra división que también vamos a ver, otra sección de la ley. Pero vamos a hacerlo en el próximo programa. Por ahora nuestro tiempo se ha terminado.
Hasta luego, hermano mío, y Dios le bendiga ricamente. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.